Toda España espera con ilusión la llegada del nuevo siglo, el siglo XX. ¡Feliz siglo XX! ¡Feliz siglo XX! Nunca tantos, 18,5 millones de españoles han estado tan de acuerdo en algo, en su deseo de dejar atrás el desastroso final del siglo XIX. Es un locomóvil. Modernización es la palabra más oída a comienzos de siglo. Los españoles asisten esperanzados al desarrollo de los últimos inventos: la automoción, la electricidad y el teléfono. La mayoría confía en que gracias a ellos España alcance el progreso. Compitiendo con los espectáculos tradicionales de las ferias, el cinematógrafo, que cumple 5 años con la entrada del siglo XX, se convierte en el espectáculo favorito de gentes de toda clase y condición. Con el cine nace la cultura de masas, y también con el fútbol, un deporte que se pone de moda con el nuevo siglo y que tiene muy buena acogida entre los españoles. Las clases más acomodadas ponen de moda el veraneo. Los ricos abandonan las ciudades cuando llegan los calores del verano en busca del frescor de la costa. Las ciudades más apreciadas para veranear son Santander y San Sebastián, donde veranea la reina regente, María Cristina, acompañada de su hijo Alfonso XIII, que está a punto de cumplir su mayoría de edad. Enero de 1902. Alfonso XIII, a punto de cumplir 16 años, estrena su diario personal y escribe: «Este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república». Este es el aspecto de las calles de Madrid el 17 de mayo de 1902. Los madrileños esperan para ver pasar la comitiva real. A la 1 en punto sale de Palacio la carroza que transporta a Alfonso XIII. Alfonso, que fue proclamado rey el mismo día de su nacimiento, ha cumplido 16 años. Ha llegado, por tanto, a la mayoría de edad y se dirige a jurar la Constitución para dar comienzo a su reinado. Hasta ese momento, la regencia había sido desempeñada por su madre, la reina María Cristina. Cuando jura la Constitución de 1876 en el Congreso, el rey tiene muy presente una idea que también ha escrito en su diario: «Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera». Nací el 17 de mayo de 1886 en Madrid, siendo rey. Como exclamó Cánovas el día de mi nacimiento: «¡Ya tenemos rey!». A lo que Sagasta le contestó: «Sí, pero tenemos la menor cantidad posible de rey, debido a mi figura fina. Ante el temor de que heredara la enfermedad de mi padre, una de las principales preocupaciones de mi madre fue la de fortalecer mi salud con mucho ejercicio físico. Mi mundo infantil era femenino. Era el único varón de palacio. Vivía rodeado de mi madre, mis tías y mis hermanas. Me mimaban en exceso, sobre todo mi tía Isabel, la chata, que me transmitió la idea de que el rey nunca se equivoca,
lo que hizo que me convirtiera en un niño un poquito impertinente y caprichoso. Cuando tenía 4 años, un cortesano de palacio se permitió llamarme Bubi, como mi madre me llamaba en la intimidad, a lo que le contesté: para mi mamá soy Bubi, para todos los demás soy el rey. No tuve la suerte de mi padre en recibir una buena formación. Hasta mi mayoría de edad no conocí otro ambiente que el de palacio. Recibía clases privadamente, supervisadas por mi madre, y de vez en cuando traían a palacio niños de la alta nobleza para jugar conmigo. La mayoría de mis preceptores eran militares. Puede ser que de aquí me venga mi querencia hacia el ejército. Los estudios nunca me despertaron mucho interés, no así el deporte y las actividades al aire libre, como la caza, las regatas, el golf, el polo, el automovilismo. Mi relación con los intelectuales se ciñó a actos sociales, que potenciaran mi imagen de rey regeneracionista, pero no tenía mucha empatía con ellos, sobre todo con aquellos más críticos y progresistas. Así se entiende que los momentos difíciles de mi reinado los tuviera todos enfrente. Entendí que debía intervenir en todos los niveles de la política por el bien de España, y no quedarme en el papel de moderador entre los poderes, como marcaba la Constitución. Asistí habitualmente a los consejos de ministros y despachaba al menos una vez a la semana con el responsable de la cartera de Estado, para estar al tanto de las grandes cuestiones internacionales. Alguna vez no teníamos la misma opinión, y actuaba al margen del gobierno en mi calidad de rey. Me casé muy enamorado con Victoria Eugenia, y tuvimos 7 hijos. Pero la cosa no funcionó por mi culpa. Me gustaban mucho las mujeres y la vida nocturna. Sufrí hasta 7 atentados. El más conocido fue el del día de mi boda. De los 7 hijos que tuve, uno nació muerto, 2 padecieron la hemofilia y otro era sordomudo. Tuve que aceptar el golpe de estado de Primo de Rivera como solución ante la crisis, y tuve que abandonar España tras las elecciones municipales de abril de 1931, ganadas por los republicanos para evitar una guerra civil. Esta mala suerte que me persiguió toda mi vida fue debido a que me pusieron de nombre Alfonso, con el dígito 13. Ya mi padre, en su lecho de muerte, pidió a mi madre que me llamaran Fernando, para evitar el gafe, pero los políticos no le hicieron caso, y así me fue. Viví mi exilio en Roma, donde fallecí el 28 de febrero de 1941 a la edad de 55 años. Alfonso XIII tenía un carácter ambivalente, orgulloso, sencillo, altanero, gentil. Era bastante alegre y despreocupado. Podríamos decir que era un poco frívolo. Era muy querido por el pueblo por su simpatía y su llaneza. Se aprovechó de las prerrogativas que le daba la Constitución y de la inestabilidad de los partidos políticos, así como del sistema corrupto de la alternancia, para intervenir en política. Nunca meditó muy bien sus decisiones, era bastante impulsivo y superficial, e incluso utilizaba acciones poco nobles en la política. Hizo un gran patrimonio personal. Recibió 500.000 de pesetas al año desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Por tanto, su cartilla de ahorros estaba en 9 millones de pesetas cuando cumplió la mayoría. Por otra parte, heredó de sus padres y de Isabel II alrededor de 18 millones. A esto le sumamos las posesiones mobiliarias e inmobiliarias. Heredó de su madre el Palacio de Miramar de San Sebastián y recibió como donaciones los palacios de la Magdalena en Santander y de Pedralbes en Barcelona, así como la isla de Cortegada en Pontevedra, donde iba a construir un palacio de verano que al final no se hizo. A esto añadirle 2 caseríos en Ollo, Navarra, y otros 2 en Amosarraín, en Guipúzcoa, así como unas tierras también en Guipúzcoa, en Lasarte, para la cría de caballos. Y por último, sumarle a esto las acciones que tenía en empresas. Todo este patrimonio estaba gestionado en bancos de Londres y París, donde mayoritariamente lo invertía en valores internacionales. Pero en la década de los 20,
Las 2/3 partes de su cartera las empezó a invertir en las grandes empresas nacionales. Además de esto, gestionó la fortuna de su esposa, alrededor de 2 millones de pesetas más los valores, y la herencia de los infantes, valorada en 23 millones de pesetas. El 17 de mayo de 1902, a la edad de 16 años, en su cumpleaños, Alfonso XIII jura la Constitución de 1876 y confirma al gobierno de Sagasta. En el acto de la mayoría de edad no participó la Liga Regionalista Catalana. Ocurrió un acto novedoso en España entre el 13 al 16 de mayo, por las fiestas de la mayoría de edad de Alfonso XIII en el hipódromo de la Castellana. Hoy serían los nuevos ministerios. En este lugar se celebró el primer torneo nacional de fútbol. Participaron 4 equipos: el Madrid Club de Fútbol, el Vizcaya de Bilbao, que era un combinado del Athletic Club y del Bilbao Fútbol Club, el Barcelona y el Español. El alcalde de Madrid, el señor Alberto Aguilera, donó una copa de plata. Llegaron a asistir hasta 2.000 personas a los partidos de fútbol y el torneo lo ganó el Vizcaya. Debido al éxito que tuvo, a partir del año 1903 se fijó una cosa que se llamó el Campeonato de España de Fútbol, lo que hoy conocemos como la Copa del Rey. Ya entramos en el reinado de Alfonso XIII y lo que vamos a ver era qué España se encontró este rey Borbón. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El Gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los socialistas libertarios, los anarquistas, tienen un gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz, pero carecen de una organización estable. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria.
1 peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. En el año 1902, España está en huelga. En Andalucía, los jornaleros. En Bilbao, los mineros. En San Sebastián, los panaderos. En Valencia, los agricultores. En Málaga, los cargadores. Y en Barcelona, los obreros de las industrias. Todas estas huelgas no tenían ningún tipo de organización ni de coordinación entre ellas. La más famosa fue la de Barcelona, que reivindicaba el aumento de salarios y la jornada de 9 horas. Esta huelga duró 7 días. La patronal colaboró con el capitán general, al que ofreció un somatén para reprimir los disturbios. Se declaró el estado de guerra en la ciudad y tras la represión de la Guardia Civil y del somatén murieron 12 personas, hubo 44 heridos graves y más de 500 dirigentes fueron encarcelados. La respuesta del gobierno fue suspender las garantías constitucionales y las Cortes no se volvieron a abrir hasta el mes de octubre. Cuando se abrieron, el gobierno Sagasta tomó una serie de medidas laborales, como la ordenación de las condiciones de trabajo a los obreros de las concesionarias de obras públicas, el horario laboral de las mujeres en 11 horas diarias y 66 semanales, y la legalidad de la huelga por motivos laborales. La consecuencia de estas medidas fue una crisis de gobierno. 3 de los ministros dimitieron porque no estaban de acuerdo en que el Estado interviniera en los asuntos laborales. Esto hizo que se extremaran las posturas. Los más conservadores querían volver a posiciones del antiguo régimen. Los socialistas querían socializar el Estado y los liberales no sabían lo que tenían que hacer. En esta situación, Antonio Maura y sus partidarios en el Congreso de los Diputados abandonaron el Partido Liberal y se pasaron al Partido Conservador, dejando en minoría a Sagasta en las Cortes. Antonio Maura llegó a un acuerdo con Francisco Silvela en una línea política que consistiría en sanear los ayuntamientos, o sea, acabar con el caciquismo y modernizar las costumbres españolas, animando a los ciudadanos a que participaran en la vida política. Ante esta minoría en el Congreso, Sagasta no le quedó más remedio que dimitir en diciembre de 1902. Pocas semanas después, el 5 de enero de 1903, Sagasta fallecía, dejando al Partido Liberal fusionista sin su líder. Al mes siguiente, el 6 de febrero, se reunieron todas las facciones del Partido Liberal y realizaron un programa de mínimos redactado por Montero Ríos. Los puntos de este programa eran los siguientes: bajar los precios de los productos de primera necesidad, eliminar algunos de los impuestos de consumos, favorecer el establecimiento de comercios en el medio rural, así como favorecer a las cooperativas rurales, desarrollar sociedades de accidentes y montepíos, promover cajas de ahorro subvencionadas por el Estado, el establecimiento de jurados mixtos, el respeto a la libertad de capital, legislar sobre el contrato de trabajo y establecer enseñanzas técnicas, así como una enseñanza ambulante en el medio rural. Meses después, en noviembre, se convocó un congreso del Partido Liberal para elegir el líder, el que sustituiría al fallecido Sagasta. La votación fue muy reñida entre Montero Ríos y Segismundo Moret, saliendo con más votos Montero Ríos con 210 por 194 de Moret. La minoría, los perdedores en la votación, no aceptaron como líder a Montero Ríos, y esto supuso la fractura del Partido Liberal en 2 grandes grupos.
Bajo el reinado de Alfonso XIII, los dos grandes partidos dinásticos, el liberal y el conservador, continúan turnándose en el gobierno. Solo sus líderes han cambiado. El Partido Conservador está ahora dirigido por un liberal que se había refugiado en las filas conservadoras, Antonio Maura. Maura lleva a cabo una política regeneracionista. Quiere acabar con el caciquismo, democratizar el sistema y atraer hacia la política a las desmovilizadas clases medias. El primer turno del reinado de Alfonso XIII lo protagonizó el Partido Conservador y abarcó el periodo de diciembre de 1902 a junio de 1905. Hubo 4 presidentes de gobierno: Francisco de Silvela, Raimundo Fernández Villaverde en 2 ocasiones y Antonio Maura. Pasaron por estos gobiernos 66 ministros, lo que nos da una idea de que el Partido Conservador estaba igualmente dividido que el Partido Liberal. No se respetó la alternancia. Tras la caída del primer gobierno conservador no vino un gobierno liberal como era la costumbre, debido a la situación de división que había dentro del Partido Liberal, y Alfonso XIII siguió confiando en el Partido Conservador. Esta inestabilidad de los partidos políticos hizo que los republicanos recuperaran posiciones en el Congreso de los Diputados debido al mayor aumento de participación en las elecciones. Los gobiernos conservadores legislaron mucho, sobre todo el de Maura. En cuestiones laborales se creó el Instituto de Reformas Sociales y se decretó la Ley del Descanso Dominical. En asuntos administrativos aprobaron las leyes de la Ley Orgánica del Consejo del Estado, una ley electoral, una ley de reforma fiscal y una ley de justicia municipal. Y se realizó un proyecto de reforma de la administración local y regional, pero no vio la luz. Esto va a ser muy apoyado por los catalanes, que vieron cierta autonomía en dicho proyecto. Y en asuntos religiosos se elaboraron unas normas sobre las órdenes religiosas. En este periodo conservador hubo grandes problemas de orden público, debido a los abusos de los impuestos de los consumos, al paro, a la subida de los precios y al desabastecimiento de los alimentos en las ciudades. Los problemas de orden público fueron reprimidos de manera muy violenta por la Guardia Civil o por el Ejército. Los momentos, los motines, la revuelta, los levantamientos más famosos de este periodo fueron el levantamiento que ocurrió en Alcalá del Valle, protagonizado por los anarquistas, la huelga general en Bilbao por los socialistas, y siguió habiendo atentados individuales protagonizados por los anarquistas. La respuesta del gobierno fue la creación de un tercer cuerpo de policía que se llamaría Servicios Especiales, y su objetivo era la lucha contra el terrorismo. Y a nivel internacional, durante el gobierno de Maura, se llegó a un tratado con Francia sobre el reparto del norte de África entre España y Francia.